Vamos hoy a comentar el capítulo número 6, el Swami de los tigres. Este es un capítulo muy interesante que tiene unas enseñanzas extraordinarias y como todo lo que escribe Paramahansa Yogananda, muy interesante e inspirador. Pero antes vamos a hablar de un tema de por qué Yogananda vino a Occidente. No sé si alguna vez te lo planteaste, pero está en la autobiografía de un yogi, pero vamos a recordarlo. Y también vamos a recordar la línea de gurús de Paramahansa Yogananda, ya que hoy en día hay tanta explosión sobre Kriya Yoga, tantas organizaciones y tantas representaciones sobre Kriya Yoga, que todo es válido. Simplemente si tú resuenas con eso, con esa vibración, con ese rayo, estupendo. Pero para aclarar, una cosa importante es que esta es la línea de Paramahansa Yogananda. Y tenemos en primer lugar a Lahiri Mahasaya, que fue el estudiante de Babaji. Y aquí tenemos a Jesús, que ahora explicaremos por qué está ahí. Después tenemos a Sri Yukteswar. Esta es la pronunciación en español porque la fonética inglesa es muy difícil de pronunciar, pero aquí está la fonética española que puedes pronunciarla. Y Sri Yukteswar fue el estudiante de Lahiri Mahasaya y Yogananda fue el estudiante de Sri Yukteswar. Y ahora, ¿por qué Jesús está aquí? Yogananda nos cuenta que Jesús le pidió ayuda a Babaji. Y la razón es que Jesús es como el encargado espiritual de Occidente, perdón. Es el encargado espiritual de Occidente y Babaji es el encargado espiritual de Oriente. Entonces, en Oriente, como sabemos, tienen mucha tradición de técnicas para ir hacia el interior, la meditación, por ejemplo. Y en Occidente, ¿qué hacemos? Vamos todo para afuera, todo para afuera. Descubrimos el mundo exterior, hemos hecho descubrimientos muy importantes de física, de química, de astrología, todo lo que queráis. Y sin embargo, en Oriente es todo el interior. Esos descubrimientos se han hecho en el ser humano. Y Jesús le dice que en Occidente se están haciendo muy buenas obras, pero que la gente se ha olvidado de comulgar directamente con la divinidad. Y le pregunta si podríamos preparar a alguien, o si podría preparar a alguien para que viniera a Occidente e impartiera estas técnicas para comulgar directamente con la divinidad. Y así salió esta línea de gurús que han traído estas enseñanzas. Y aquí fue cuando Yogananda vino a Occidente, y en Autobiografía de un Yogi tienes la historia de cómo Sri Yukteswar le cuenta a Paramahansa Yogananda esta historia y cómo es Yogananda el elegido para venir aquí a Occidente. De todas las meditaciones que hay, que son cientos de meditaciones diferentes, eligió unas muy específicas para comulgar directamente con la divinidad, y que son los ejercicios de energetización, la técnica de Hongso, la técnica de Om y la técnica de Kriya, que Kriya tiene 4 niveles. Y esa es la razón. Y ahora sin más, ahora tengo aquí capítulo 5. Muy bien, no me acuerdo si es el 5 o el 6, pero bueno, es el Swami de los tigres. Y comienza de esta forma. Dame un momento que tengo que buscar ahora. Aquí está, no. Tengo que buscar el capítulo, así que un momentito y ya empezamos. Ok, es el capítulo número 6 y dice: he descubierto la dirección del Swami de los tigres, vayamos a visitarle mañana. Yo estaba impaciente por conocer al santo que en su vida premonástica se había enfrentado y vencido a tigres con las manos desnudas. Interiormente sentía un tremendo entusiasmo juvenil ante hazañas tan extraordinarias. Al día siguiente amaneció con un frío invernal, pero mi amigo y yo salimos alegremente. Tras buscar mucho en vano
en las afueras de Calcuta, llegamos a la casa correcta. La puerta tenía 2 campanas de hierro que hice sonar penetrantemente. A pesar del estruendo, un sirviente se acercó caminando sin prisa. Su irónica sonrisa daba a entender que los visitantes, por mucho ruido que hicieran, no podían perturbar la tranquilidad del hogar. En la India, la ley no escrita del buscador sincero es la paciencia. Un maestro puede probar, o a propósito, el ansia que uno tiene de conocerle. Llamados finalmente por el sirviente, Chand y yo entramos en un dormitorio. El famoso Swami estaba sentado en la cama. El aspecto de su tremendo cuerpo no se afectó de una forma extraña. Con los ojos abiertos de par en par, nos quedamos de pie sin habla. Recuperando el habla, mi amigo y yo saludamos al monje expresándole nuestra admiración por su valor e el insólito ruedo felino. Por favor, ¿podrías contarnos cómo es posible someter sin la protección adecuada a la bestia más feroz de la jungla, el magnífico tigre de Bengala? Hijos míos, para mí luchar con tigres no es nada. Podría hacerlo hoy si fuera necesario. Se rió de forma infantil. Vosotros, ustedes, veis a los tigres como tigres. Yo sé que son gatitos. Swamiji creo que podría imprimir en mi subconsciente la idea de que los tigres son gatitos, pero ¿los tigres lo creerían? Por supuesto, también se necesita fuerza. No se puede esperar la victoria de un niño que imagina que un tigre es un gato doméstico. Unas manos poderosas eran suficiente arma para mí. Algunos hombres tienen tanta fuerza física como yo, pero carecen de una serena confianza en sí mismos. Quienes son físicamente fuertes, pero no lo son mentalmente, pueden desmayarse a la simple vista de una bestia salvaje que salta libremente por la jungla. Y este es un punto interesante porque hablamos mucho del poder mental. Pero como veis aquí, simplemente por imaginarte que un tigre puede ser como un gatito y lo puedes domar, no es suficiente. También necesitas esas herramientas, esas manos fuertes que te ayuden. Entonces, no solamente es cuestión mental, es la integración de la realidad y el potencial que tenemos. Lo comento porque muchas veces las personas piensan que simplemente por imaginar algo, por pensar algo se va a manifestar, pero necesitamos más herramientas para que eso se manifieste. Y seguimos con otro punto muy interesante y dice, la mente es quien maneja los músculos. La fuerza de un martillazo depende de la energía aplicada. El poder que manifiesta el instrumento corporal del hombre depende de lo enérgico, de su voluntad y valor. Y de nuevo este punto es muy importante, porque si es cierto ese ejemplo de dar un martillazo, si un niño coge el mismo martillo que lo coge una persona mayor que sabe cómo utilizarlo, la fuerza y el impacto va a ser muy diferente. Entonces el tener la práctica, el tener la experiencia de utilizar ese martillo, ahí va a estar toda la diferencia de cómo el martillo va a tener éxito, vamos, si queremos clavar una punta, cómo obtenemos éxito. Y luego sigue diciendo, perdón, el cuerpo es literalmente creado y sostenido por la mente. La fuerza y la debilidad se filtran en la conciencia humana debido a la presión de los instintos de vidas pasadas y se manifiestan como hábitos que a su vez se osifican en un cuerpo adecuado o inadecuado. Lo voy a leer de nuevo porque esto es muy importante. Y se manifiestan como hábitos que a su vez se osifican en un cuerpo adecuado o inadecuado. Y es que aquí está hablando de cómo estas fuerzas que tenemos nosotros dentro y los hábitos se van osificando, nos van haciendo quienes somos, pero son básicamente los hábitos. Y esto es la razón por la que en Oriente la gente sabe lo importante que es tener un auténtico gurú, un gurú que realmente te lleve
a desarrollar todo tu potencial. Los gurús no son aquellos a los que imitamos o aquellos que seguimos por seguir. No, no, el gurú es aquella persona, es el entrenador. Es ese entrenador de la élite más elevada que te puedas imaginar, que realmente va a desarrollar todo tu potencial y sacarte de esos hábitos que hemos creado no solamente en esta vida, pero en vidas pasadas, y que pensamos que o no somos capaces de hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero que realmente ayudan a desarrollar todo el potencial que nosotros tenemos. Y sigue diciendo, la flaqueza externa tiene un origen mental. En un círculo vicioso, el hábito ligado al cuerpo coarta la mente. La mente es esclavizada por someterse a los dictados del cuerpo. La mente, ante nuestro ruego, el impresionante Swami consintió en contarnos algo de su vida. Y dice, mi primera ambición fue luchar contra tigres. Mi voluntad era poderosa, pero mi cuerpo era débil. Reverendo Swami, ¿cree usted que yo podría luchar contra tigres? Esta fue la primera y última vez que tan estrafalaria ambición pasó por mi mente. Este es Yogananda. Y el Swami tigre le contesta, sí, sonrió, pero hay muchas clases de tigres. Algunos vagan por la selva, algunos vagan por las junglas de los deseos humanos. No se obtiene ningún beneficio espiritual por golpear a bestias sin conciencia. Debes preferir salir vencedor de los merodeadores interiores. Y esto es una parte muy importante. En este hombre consiguió, y lo veremos más adelante, cómo realmente darse cuenta que el vencer a los tigres de Bengala no significa nada. Pero estos tigres interiores que nosotros tenemos, si conseguimos domarlos, vamos a tener una victoria muchísimo más grande. Y sigue diciendo, Señor, podemos oír cómo se transformó de domador de tigres salvajes en domador de pasiones salvajes. Y cuando mi fama alcanzó su cenit, trajo consigo la embriaguez del orgullo. Decidí no solo luchar con tigres, sino exhibirme en diversos números. Mi ambición era forzar a las bestias salvajes a comportarse como domésticas. Comencé a realizar mis proezas en público con éxito muy satisfactorio. Una tarde mi padre entró en mi habitación pensativo. Hijo, tengo que hacerte una advertencia. Quisiera salvarte de males venideros producidos por las ruedas inexorables de causa y efecto. Aquí está hablando del karma. Dice, quiero salvarte de los males venideros producidos por las ruedas inexorables de causa y efecto. Dice, eres un fatalista, padre. ¿Vamos a permitir que la superstición enturbie las poderosas aguas de mis actividades? No soy fatalista, hijo, pero creo en la justa ley de la retribución, tal como la enseñan las escrituras sagradas. En la familia de la jungla existe resentimiento contra ti. En algún momento puedes sufrir las consecuencias. Los tigres son la estirpe más despreciable de la jungla. ¿Quién sabe? Quizás mis golpes infundan una ligera sensatez en sus anchas cabezas. Yo soy el director de una escuela para señoritas del bosque, donde enseño buenos modales. Por favor, padre, piensa en mí como un domador de tigres, no como un asesino de tigres. ¿Cómo podrían mis buenas acciones acarrearme mal alguno? Te suplico que no me impongas ninguna orden que cambie mi forma de vivir. En la India, un hijo no desobedece ni siquiera levemente los deseos de su padre. Mi padre escuchó mi explicación en un silencio estoico. La siguió de una revelación que pronunció con gravedad. Hijo, me obligas a desvelarte una siniestra predicción salida de los labios de un santo. Se me acercó ayer cuando estaba sentado en la baranda durante mi meditación diaria. Querido amigo, traigo un mensaje para tu beligerante hijo. Tienes que dejar sus violentas actividades.
En caso contrario, en su próximo encuentro con un tigre resultará gravemente herido. Le seguirán 6 meses de enfermedad entre la vida y la muerte. Después renunciará a su anterior forma de vida y se convertirá en monje. Esta historia no me impresionó. Consideraba que mi padre había sido víctima de un iluso fanático. No había pasado mucho tiempo desde la advertencia de mi padre cuando visité la capital de Kuchuk Bihar. El pintoresco territorio era nuevo para mí y esperaba que el cambio me proporcionara un descanso. Como sucedía en todas partes, una curiosa multitud me seguía por las calles. Podía captar trozos de comentarios hechos en voz baja. Este es el hombre que lucha contra tigres salvajes. ¿Tiene piernas o troncos de árbol? Por la tarde me encontraba descansando tranquilamente cuando oí un ruido de cascos de caballo al galope. Se detuvieron frente al lugar donde me alojaba. Varios policías altos con turbante entraron en él. Estaba sorprendido. De estos títeres de la ley humana puede esperarse cualquier cosa, pensé. Me preguntó si vendrá a reclutarme para encargarme de asuntos totalmente desconocidos para mí, pero los oficiales se inclinaron con una cortesía inusitada. Honorable señor, hemos sido enviados para darle la bienvenida en nombre del príncipe de Kuch Bihar. Le complace invitarle a su palacio mañana por la mañana. Por mi ciudad corre el rumor de que puede usted luchar contra tigres salvajes sin otra cosa que sus manos desnudas. ¿Es así? Es absolutamente cierto. Y aquí me he saltado, ya está en presencia del príncipe. Y el príncipe fue el que le pregunta que estos rumores si son verdad. Y le dice, el reto a luchar con tigre recién capturado. Le reto a luchar con un tigre recién capturado. Si puede resistirle con éxito, encadenarle y dejar la jaula en estado consciente, este magnífico tigre de Bengala será suyo. Se le ofrecerán varios miles de rupias y muchos otros regalos. Si rehúsa enfrentarse a él en combate, pregonaré su nombre por todo el estado como el de un impostor. Sus insolentes palabras me hirieron como una descarga de metralleta. Lancé una ariada aceptación. Durante la semana que siguió, preparé el cuerpo y la mente para la terrible experiencia venidera. Multitud de personas de la ciudad y de los suburbios compraban ansiosamente las entradas en respuesta al anuncio a bombo y platillo de esta contienda extraordinaria. El día del duelo, cientos de personas tuvieron que darle la vuelta por falta de asiento. Muchos hombres abrieron agujeros en la carpa o abarrotaron los espacios bajo las tribunas. Hice mi aparición tranquilamente entre las penetrantes explosiones sonoras del tigre de Bengala y la algarabía de la multitud un tanto aterrorizada, llevando por toda vestimenta una ropa ligera alrededor de la cintura. Abrí el cerrojo de la puerta del recinto de seguridad y lo cerré con calma detrás de mí. El tigre olió la sangre. Saltando como un atronador choque contra los barrotes de su jaula, lanzó una espantosa bienvenida. Se hizo un silencio de miedo lastimero entre el público. Yo parecía un manso cordero ante la enfurecida bestia. Entré en la jaula en un abrir y cerrar de ojos, pero mientras cerraba la puerta de golpe, el tigre se precipitó sobre mí. Mi mano derecha quedó atrozmente desgarrada. La sangre humana, el mayor placer de un tigre, caía en espantosos chorros. Parecía que la profecía del santo iba a cumplirse. Me recuperé instantáneamente de la conmoción que me produjo la primera herida grave que jamás había sufrido. Aparte de la visita, mis dedos sangrientos ocultados bajo la ropa hice girar. Aparté de mi vista mis dedos sangrientos ocultados bajo la ropa e hice girar mi brazo izquierdo descargando un golpe como de martillo óseo. La bestia se tambaleó hacia atrás, dio unas vueltas al final de la jaula y saltó hacia adelante convulsivamente. Mis famosos puñetazos llovieron sobre su cabeza.
Reuní toda mi fuerza de voluntad, lancé un tremendo grito y descargué un último y violentísimo golpe. El tigre se desplomó y quedó detenido en el suelo sin ruido. Como un gatito, agregué. Finalmente, el tigre fue derrotado. Había sido humillado su orgullo real. Pero aquel diablo encarnado tenía una resistencia digna de su supuesto origen demoníaco. Con una arremetida increíble partió la cadena y saltó sobre mi espalda, con el hombro firmemente asido por sus fauces. Caí violentamente, pero en un santiamén lo tuve debajo de mí. Bajo mis golpes implacables, el traicionero animal quedó semi-inconsciente. En ese momento lo aseguré con más cuidado. Abandoné la jaula despacio. Terriblemente herido, había cumplido las 3 condiciones del combate: dejar al tigre sin sentido, sujetarlo con una cadena y abandonarlo por mi propio pie. Una vez tratadas mis heridas, se me rindieron honores y se me colocaron guirnaldas. Cientos de monedas de oro llovieron a mis pies. Toda la ciudad se puso de fiesta. En mi corazón se había producido un cambio espiritual. Parecía que con mi salida final de la jaula también se había cerrado las puertas de mis ambiciones mundanas. Siguió un angustioso periodo. Durante 6 meses estuve al borde de la muerte a consecuencia del envenenamiento de la sangre. Tan pronto como estuve tan suficientemente bien como para dejar Cooch Behar, regresé a mi ciudad natal. Ahora sé que mi maestro es el santo que me hizo esa sabia advertencia, confesé humildemente a mi padre. Ah, si pudiéramos encontrarle. Mi anhelo era sincero, pues un día el santo llegó sin previo aviso. Se acabó domar tigres. Hablaba con tranquilidad y seguridad. Ven conmigo, te enseñaré a someter a las bestias de la ignorancia que rugen en las junglas de la mente humana. Fui iniciado en el sendero espiritual por mi santo gurú. Él abrió las puertas de mi alma, oxidadas y endurecidas por el largo desuso. Y Yogananda termina este capítulo escribiendo: me sentí ampliamente compensado de la larga espera a la que nos sometió en la fría sala. Y aquí tenéis al Swami de los tigres y a su maestro, al santo que le ayudó. Si queréis leer más de este capítulo número 6, podéis ir a anandaespañol.org y debajo, bajo inspiración y bajo libros, podéis encontrar la autobiografía de un yogi, que es el tema original de Paramahansa Yogananda de 1946. Es el libro que escribió originalmente. Y si estáis interesados en conocer más sobre Kriya Yoga, te animo a que explores el sendero de Kriya Yoga que ofrecemos en anandaespañol.org. Y tenemos todo un programa para ayudarte a ir paso a paso, entendiendo toda la técnica, cómo funciona y el apoyo también después de recibir la iniciación. Y muchísimas gracias por tu participación, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias.